Las pesadas cortinas de terciopelo del auditorio del Colegio Público Altamira atenuaban la brillante luz mexicana, creando una penumbra en la que brillaban las joyas que colgaban del cuello de las madres y se reflejaban los focos. Amelia Santillán estaba sentada en la segunda fila, frotando nerviosa el programa de la función. Su hija Yolanda, de 7 años, estaba a punto de salir al escenario con su número musical. Junto a Amelia estaba sentado su marido, Orlando Báez, inmerso en la pantalla de su teléfono. Su rostro, iluminado por la fría luz, parecía esculpido en piedra, con solo el ocasional aleteo del rabillo del ojo o un leve curvatura de los labios en reacción a otro mensaje. ¿Puedes al menos guardar el teléfono por ahora?, preguntó Amelia en voz baja, tocando ligeramente la manga de su caro traje. Yolanda tocará en 3 habitaciones. Orlando levantó la vista, y por un momento Amelia vio irritación en sus ojos, pero fue rápidamente sustituida por la familiar máscara de un cónyuge atento. Por supuesto, lo siento, solo tenía que terminar con una cosa. Metió el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta y se enderezó, mirando fijamente al escenario donde un niño terminaba su actuación recitando un poema. Amelia sintió que Soledad, de 5 años, sentada a su lado, se movía impaciente en su silla. «Pronto, cariño, ten un poco más de paciencia», susurró Amelia, acariciando la cabeza de su hija. Soledad miró a su madre con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Orlando, y asintió con una seriedad impropia de su edad. Los números cambiaron y entonces el presentador anunció la actuación de Yolanda. Amelia se enderezó, con el corazón latiéndole más deprisa. Yolanda subió al escenario con un vestido blanco con un lazo azul y el pelo largo y oscuro recogido. Hizo una reverencia y se sentó al piano. Por un momento se hizo el silencio en la sala, y entonces empezaron a fluir las primeras notas de Bach. Yolanda tocaba concentrada, sus pequeños dedos se deslizaban con seguridad por las teclas. Amelia sintió que un nudo de orgullo le subía a la garganta. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Orlando miraba a su hija, pero su mirada era distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Cuando Yolanda terminó de tocar, la sala estalló en aplausos. Amelia y Soledad se pusieron de pie de un salto, aplaudiendo tan fuerte como podían. Orlando también se puso de pie, pero sus aplausos fueron más corteses que entusiastas. Después de la actuación, se encontraron con Yolanda en el vestíbulo. La niña corrió hacia sus padres con el rostro radiante de felicidad. «Papá, mamá, ¿cómo he jugado?», preguntó, deteniéndose delante de ellos. «Espléndidamente, mi pequeña estrella». Amelia abrazó a su hija respirando el aroma de su pelo. «Has sido la mejor». «Muy bien, Yolanda», dijo Orlando, sonriendo ligeramente. «Lo has hecho muy bien». Yolanda había esperado más de su padre, y Amelia notó que el brillo de los ojos de su hija se apagaba. «Papá, ¿te has dado cuenta de que no he cometido ni un solo error en el pasaje difícil?». La niña trató de llamar la atención de su padre. «Claro que me di cuenta», respondió Orlando, pero su mirada ya estaba fija en el mensaje entrante de su teléfono que había vuelto a sacar. «Hagamos una foto», sugirió Amelia tratando de suavizar la incomodidad. Se hicieron unas cuantas fotos, Orlando abrazando a sus hijas, pero Amelia notaba que sus hombros se tensaban bajo su brazo, como si quisiera apartarse físicamente. Por la noche, cuando las niñas ya estaban dormidas, Amelia encontró a Orlando en su despacho. Estaba sentado ante un enorme escritorio de madera oscura, revisando unos papeles. La habitación solo estaba iluminada por la lámpara del escritorio, que proyectaba sombras profundas sobre las paredes colgadas con fotos de su familia y los diplomas de Orlando. «¿Vas a cenar?», preguntó Amelia deteniéndose en la puerta. «No tengo hambre», respondió Orlando sin levantar la vista. «Orlando, ¿qué pasa?». Amelia entró en el estudio y se detuvo frente al escritorio.
Trabajas todo el día, apenas apareces por casa, y cuando lo haces es como si no estuvieras con nosotros. Yolanda trabajó tan duro hoy y ni siquiera la elogiaste apropiadamente. Orlando finalmente levantó la vista. A la tenue luz de la lámpara, su rostro parecía más viejo, sus rasgos afilados, sombras bajo los ojos. ¿O era el juego de luces? La he elogiado, Amelia. ¿Qué más quieres de mí? Ahora estoy pasando por una mala racha en el trabajo, ya sabes. Lo sé, suspiró Amelia. Pero esto lleva meses así. Los niños te echan de menos, yo te echo de menos. Tengo una familia que mantener, replicó Orlando, y Amelia pudo oír la irritación en su voz. Esta escuela, nuestra casa, tu ropa, todo cuesta dinero, dinero que yo gano mientras tú disfrutas de la vida. Sus palabras hirieron a Amelia. Dio un paso atrás, sintiendo que el color le inundaba la cara. ¿Así que ahora somos una carga para ti? Yo también trabajo, Orlando, y cuido de nuestros hijos. No pedimos lujos, pedimos tu atención. Orlando se levantó de la mesa, sus movimientos bruscos. Estoy cansado, Amelia. No hagamos esto ahora. Pasó junto a ella hacia la puerta, rozándole ligeramente el hombro. Amelia se quedó de pie en medio del despacho, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Algo se había roto en su relación y no sabía si podría arreglarse. La mañana siguiente recibió a Amelia con un cielo gris y llovizna, algo poco habitual en Ciudad de México en esta época del año. Acompañó a las niñas a la escuela, les dio un beso de despedida y les prometió hornear sus galletas favoritas por la noche. Orlando ya no estaba en casa. Se había marchado antes del amanecer, dejando solo una cama fría y el olor de su colonia en el baño. La clínica en la que trabajaba Amelia estaba en una zona tranquila de la ciudad, en un edificio antiguo con un patio en el que borboteaba una fuente y florecían bugambillas. Le encantaba por su ambiente tranquilo, que ayudaba a sus pacientes a abrirse. Hoy tenía 4 sesiones, con una hora de descanso para comer entre la segunda y la tercera. Normalmente utilizaba este tiempo para preparar sus siguientes citas, pero hoy decidió llamar a su amiga Caridad Fuentes. Caridad era abogada y trabajaba en un prestigioso bufete no muy lejos de la clínica de Amelia. Eran amigas desde que eran estudiantes y siempre se habían apoyado mutuamente en momentos de necesidad. ¿Estás libre para comer?, preguntó Amelia cuando Caridad contestó al teléfono. Para ti siempre, respondió Caridad. En su voz se adivinaba una sonrisa. ¿Nos vemos en Azulejos dentro de media hora? El Azulejo era su lugar favorito. Un pequeño café con azulejos azules en las paredes y flores frescas en cada mesa. Siempre estaba tranquilo y podían hablar sin miedo a que les oyeran. Cuando Amelia llegó, Caridad ya la estaba esperando en su mesa habitual, en la esquina. Saludó a Amelia con la mano y sus pulseras tintinearon en silencio. Caridad era una mujer espectacular, de pelo negro corto y pintalabios brillante. Siempre estaba impecable, como si acabara de salir de la portada de una revista. Pareces cansada, notó Caridad inmediatamente cuando Amelia se sentó frente a ella. ¿Qué te pasa? Amelia suspiró y se quitó el abrigo. No sabía por dónde empezar. No lo sé, Cari. Creo que mi matrimonio se está desmoronando. Caridad frunció el ceño y cogió la mano de Amelia. Cuéntamelo todo. Y Amelia lo contó, sobre cómo Orlando se había vuelto distante, cómo estaba cada vez menos en casa, lo frío que era con ella y las niñas, sobre la actuación de Yolanda la noche anterior y lo indiferente que estaba Orlando, sobre la conversación de la noche que había dejado un pozo amargo. No sé qué hacer, terminó Amelia, mirando su taza de café frío. A veces pienso que solo está cansado o que tiene problemas en el trabajo, pero a veces creo que ha conocido a otra persona. Caridad escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Amelia terminó, apretó más fuerte su mano. ¿Se lo has preguntado directamente? No,
Amelia negó con la cabeza. Tengo miedo de oír la respuesta. Lo entiendo, asintió Caridad. Pero, Amelia, no puedes vivir en la ignorancia. Te come por dentro. Puedo ver cuánto peso has perdido en los últimos meses. Lo sé. Amelia se pasó una mano por el pelo. Pero si dice que sí, ¿entonces qué? ¿Qué pasará con las niñas? Estarán bien, dijo Caridad con firmeza. Eres fuerte, tienes una profesión, tu madre te ayudará, y yo siempre estaré aquí para ti. Amelia sonrió débilmente. Sabía que Caridad tenía razón, pero la idea del divorcio le causaba un dolor casi físico. Amaba a Orlando, pasara lo que pasara, y sabía lo doloroso que era para los niños pasar por el divorcio de sus padres. Lo había visto en sus pacientes. Tal vez ustedes dos necesitan pasar más tiempo juntos, sugirió Caridad. ¿Cuándo fue la última vez que salisteis a algún sitio en familia?, se preguntó Amelia. De hecho, habían pasado meses desde su último viaje juntos. Hace tiempo, admitió. Mira, quizá deberíais tomaros unas vacaciones. Ir a algún sitio donde podáis volver a ser una familia, sin trabajo, sin rutina diaria. La idea le pareció tentadora a Amelia. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaban. Tiempo lejos de todo para conocerse de nuevo. Tienes razón, dijo, sintiendo el calor de la esperanza derramarse en su pecho. Sugeriré un viaje a Orlando. Tal vez a la costa. A las chicas les encanta el mar. Gran idea. Caridad sonrió. Y quién sabe, quizá el aire marino refresque los sentidos. Terminaron el almuerzo con una nota más optimista, y Amelia regresó a la clínica con renovada determinación. Salvaría su matrimonio, no dejaría que se desmoronara. Por ella, por Orlando, por sus hijas. Las 2 últimas sesiones pasaron casi desapercibidas para Amelia. Escuchaba a sus pacientes, les daba consejos, pero parte de su mente estaba ocupada planeando la próxima conversación con Orlando. Por la noche horneó las galletas prometidas, y la cocina se llenó del aroma de la vainilla y la canela. Las niñas la ayudaron, Yolanda midiendo con seriedad los ingredientes y Soledad revolviendo con entusiasmo la masa, esparciéndola. Orlando regresó tarde, cuando las niñas ya dormían. Amelia lo esperaba en la sala, hojeando el catálogo de una agencia de viajes. Decidió prepararse para la conversación, encontrar algunas opciones que pudieran gustarle a Orlando. Cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura, se enderezó y respiró hondo. Orlando entró, cansado, con la corbata aflojada y el pelo ligeramente revuelto. Se sorprendió al ver a Amelia en el salón. «¿Todavía estás despierta?», preguntó quitándose la chaqueta. «Te estaba esperando», respondió Amelia intentando que su voz sonara informal. Quería hablar. Orlando frunció el ceño, pero se sentó en la silla frente a ella. ¿Sobre qué? He estado pensando en nosotros, empezó Amelia mirándolo a los ojos. Sobre lo distantes que nos hemos vuelto el uno del otro. Creo que necesitamos pasar tiempo juntos, como una familia. Tal vez un viaje a la costa. He encontrado buenas opciones. Le tendió el catálogo, señalando las páginas marcadas. Orlando lo cogió pero no lo abrió, solo lo sostuvo entre las manos. No sé, Amelia, no es un buen momento para unas vacaciones. Tengo mucho trabajo. Siempre tienes mucho trabajo, dijo Amelia, tratando de no sonar acusadora. Pero lo necesitamos, Orlando. Las chicas te echan de menos, yo te echo de menos. Orlando la miró durante un largo momento y Amelia no podía entender lo que estaba pensando. Finalmente, abrió el catálogo y comenzó a hojear las páginas marcadas. ¿Para cuándo tienes planes?, preguntó tras una pausa. A Amelia se le aceleró el corazón. No dijo que no de inmediato, y eso ya era una victoria. ¿En 15 días? Ese es el tiempo después de que las chicas terminen su trimestre y antes de que comience tu gran proyecto del que hablabas. Orlando asintió, sin dejar de mirar las fotos de los complejos turísticos. Lo pensaré, dijo finalmente.
No es mala idea, pero tengo que revisar mi agenda. Claro, aceptó Amelia, ocultando su decepción porque él no aceptara de inmediato. Solo avísame en los próximos días para que pueda organizar las cosas. Orlando cerró el catálogo y lo dejó sobre la mesa. Estoy cansado, Amelia. Me voy a la cama. Se levantó y se dirigió a las escaleras sin darle un beso de buenas noches como había hecho antes. La mañana del martes recibió a Amelia con un cielo gris y nubes bajas sobre la ciudad. Se despertó sola en la cama por tercera vez en la semana. Orlando no había vuelto a casa, alegando una reunión urgente con socios extranjeros que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Amelia buscó su almohada, pasó los dedos por el fresco tejido de la funda y cerró los ojos. Hacía solo 5 años no podían pasar un día separados, y ahora no sabía dónde ni con quién pasaba las noches su marido. Amelia preparó el desayuno para las niñas con el piloto automático, cortó fruta para Soledad y preparó un sándwich de aguacate para Yolanda, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Las extrañas llamadas telefónicas que Orlando había contestado al salir de la habitación, viajes de negocios inesperados que había anunciado en el último momento, regresos tardíos a casa con olor a perfume de mujer caro en el cuello de la camisa. Una soñolienta Yolanda entró en la cocina arrastrando un osito de peluche. «Mamá, ¿se ha ido ya papá?», preguntó, subiéndose a una silla y acercándose un plato con un bocadillo. «Sí, cariño, tiene mucho trabajo», contestó Amelia intentando que su voz sonara informal. Otra vez no estuvo en casa por la noche. No era una pregunta sino una afirmación, y esa percepción infantil incomodó a Amelia. «Papá ha tenido una conversación importante con unos socios de otro país y ha tenido que quedarse hasta tarde», explicó mientras servía a su hija un zumo de naranja. Yolanda asintió en silencio, pero Amelia pudo ver que su hija no la creía. La niña de 7 años ya intuía que algo iba mal en su familia, y a Amelia se le partía el corazón. Después de que las niñas se fueran al colegio con una niñera que las recogía 3 veces por semana, Amelia se quedó sola en la gran casa vacía. Normalmente, en días así, dedicaba las mañanas a hacer yoga o a leer literatura profesional antes de irse a trabajar, pero hoy no quería nada de eso. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y miró por la ventana la ciudad que se despertaba lentamente. El teléfono vibró, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Era Caridad. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Bien», respondió Amelia automáticamente. «No me mientas», Caridad podía oír la preocupación en su voz. «Te conozco desde hace 20 años, y cuando dices normal así, significa que está muy mal». Amelia suspiró. Orlando no ha vuelto a dormir a casa. La tercera vez esta semana. El silencio colgaba al otro lado de la línea. «¿Cari?», llamó Amelia. «Estoy aquí». Caridad se hizo eco. «Solo estoy pensando qué decir». «Amelia, esto ya no es solo una sospecha. Es demasiado obvio. Te mereces algo mejor que eso». «No tengo pruebas directas», objetó Amelia débilmente. «Quizá esté trabajando de verdad. Su negocio está en expansión. Tiene muchos contratos nuevos. ¿Y todos ellos requieren su presencia precisamente por la noche?», preguntó bruscamente Caridad. «No te engañes, Amelia. No servirá de nada». Amelia sabía que su amiga tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba admitir el derrumbe de su matrimonio, el derrumbe de 10 años de su vida entregados a su familia. No estaba preparada para eso. «Le ofrecí unas vacaciones», dijo, cambiando de tema. «Con toda la familia. Tal vez si pasamos tiempo juntos, lejos del trabajo y de los problemas cotidianos». «Es una buena idea», convino Caridad, decidiendo claramente no presionar a su amiga. «¿A dónde piensas ir?» «Aún no lo he decidido. ¿Quizá a la costa? A las chicas les encanta el mar.
La Riviera Maya es preciosa en esta época del año, sugirió Caridad. Hay algunos resorts familiares estupendos allí y habrá mucho que hacer para los niños. Hablaron durante otra media hora, discutiendo posibles opciones de vacaciones, y al final de la conversación, Amelia se sentía un poco mejor. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. Recordó la primera vez que Orlando y ella se conocieron en Playa del Carmen 10 años atrás. Tal vez volver allí les ayudaría a recordar por qué se habían enamorado el uno del otro. Después de hablar con Caridad, Amelia abrió su portátil y empezó a buscar un complejo turístico adecuado. Miró docenas de opciones, estudió opiniones, comparó precios. Al mediodía ya tenía 3 finalistas: hoteles de lujo con playas de arena blanca, clubes infantiles y spas. Decidió enseñárselos a Orlando por la noche, con la esperanza de que la idea de unas vacaciones le gustara. Amelia pasó el resto del día en la clínica. Trabajar como psicóloga siempre le había ayudado a olvidarse de sus propios problemas y a centrarse en ayudar a los demás. Hoy tenía 3 sesiones, y las 3 pacientes eran mujeres con problemas de pareja. Al escuchar sus historias, Amelia no pudo evitar establecer paralelismos con su propia situación, lo que hizo casi imposible la distancia profesional que solía mantener. La última paciente, Elena, acababa de descubrir la infidelidad de su marido y acudió a la sesión llorando, sin saber qué hacer a continuación. «Le quiero», sollozaba, arrugando entre las manos un pañuelo húmedo de lágrimas. «Pero ¿cómo puedo confiar en él después de esto? ¿Cómo podemos seguir con nuestras vidas sabiendo que tenemos esta mentira entre nosotros?» Amelia la escuchó atentamente, dándole consejo y apoyo profesional, pero en el fondo se hacía las mismas preguntas. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te ha traicionado? ¿Cómo puedes vivir con ese conocimiento y no dejar que envenene todo lo bueno de la relación? Al final de la jornada laboral, Amelia se sentía emocionalmente agotada. Cerró la oficina, se despidió de sus compañeros y salió a la calle, donde ya empezaba a oscurecer. La ciudad estaba bañada por una suave luz crepuscular y por un momento deseó poder pasear por las calles sin volver a casa, donde tal vez la soledad la esperaba de nuevo. Pero había chicas en casa y la necesitaban. Amelia respiró hondo, se ajustó la bufanda y se dirigió a su coche, aparcado en el aparcamiento de la clínica. La niñera Mercedes, una mujer joven de ojos amables y manos pesadas, la recibió en casa. Ya había preparado la cena y ayudado a las niñas con los deberes. «Señora, parece cansada», comentó Mercedes mientras ayudaba a Amelia a quitarse el abrigo. «¿Tal vez un té caliente?» «Gracias, Mercedes, pero no hace falta. Pasaré un rato con las niñas y me acostaré pronto», respondió Amelia con una sonrisa de agradecimiento. Mercedes asintió, pero en sus ojos Amelia vio comprensión y simpatía. La antigua niñera llevaba 5 años trabajando con ellos y sin duda había notado todos los cambios en la familia. Nunca comentó la ausencia de Orlando ni las sonrisas tensas de Amelia, pero ésta sabía que nada escapaba a su atenta mirada. La cena transcurrió en la habitual atmósfera de charla infantil. Yolanda habló del nuevo libro que habían comenzado a leer en la escuela, y Soledad describió con entusiasmo un dibujo que había hecho en clase de arte. Amelia las escuchaba con cariño y ligera tristeza, pensando en lo mucho que Orlando extrañaba estar ausente de la vida de sus hijas. Después de cenar, hornearon galletas juntas, una costumbre que habían iniciado cuando Yolanda era muy pequeña. Las niñas amasaban la masa y recortaban las figuras, mientras Amelia decoraba las galletas terminadas con glaseado. La cocina de la casa se llenó del aroma de la vainilla y las risas de los niños, y por un rato Amelia olvidó sus preocupaciones. Mientras Soledad y Yolanda estaban acostadas en sus camas, esperando su cuento para dormir, Amelia escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Orlando había llegado antes de lo habitual. Las niñas también lo oyeron y se animaron. «Papi»,
exclamó Soledad, tratando de salir de debajo de la manta. «Quédate abajo, cariño», la detuvo Amelia suavemente. «Se está haciendo tarde. Llamaré a papá y vendrá a darle las buenas noches». Salió de la habitación y se encontró con Orlando en el pasillo. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una luz nueva y desconocida para ella. «Llegas temprano», comentó, intentando que su voz sonara neutra. «Sí, me las arreglé para terminar pronto», contestó él, quitándose la chaqueta. «Siguen levantadas las chicas. Esperándote. Se emocionaron cuando supieron que venías». Orlando asintió y se dirigió a la guardería. Amelia podía oírlo hablar con sus hijas, Soledad riendo con cosquillas, discutiendo algo seriamente con Yolanda. Al escucharlos, sintió un dolor agudo en algún lugar de su pecho. Allí estaba él, su marido, el padre de sus hijas, cariñoso y atento. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que la dejaba sola por la noche, que volvía con el olor del perfume de otra persona en la piel? Cuando Orlando salió de la guardería, Amelia le esperaba en el salón. Decidió que hoy sería un buen momento para hablar de irse de vacaciones. Él había llegado temprano, estaba de buen humor y tal vez más dispuesto a hablar de planes familiares. «Orlando», empezó ella cuando él se le unió en el sofá, «quería hablarte de algo». Él la miró con ligera preocupación. «¿Va todo bien?» «Sí, es solo que pensé que todos necesitábamos unas vacaciones. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos, como una familia. Las niñas crecen muy deprisa y nos perdemos muchos momentos por culpa del trabajo». Orlando se recostó en el respaldo del sofá con el rostro pensativo. «Tienes razón. He estado pensando en tu sugerencia. Los últimos meses han sido estresantes. ¿A dónde sugieres que vayamos?» Amelia sintió un calor de esperanza derramarse en su interior. No había rechazado la idea de inmediato, y eso ya era una buena señal. «Estaba pensando en la Riviera Maya», contestó, tratando de contener la emoción en su voz. «Allí hay estupendos resorts familiares, y a las niñas les encantaría el mar y la arena». Orlando sonrió, y por un momento Amelia vio en su sonrisa al hombre del que se había enamorado 10 años atrás. «Eso suena maravilloso. ¿Cuándo piensas ir?» «Dentro de 15 días, cuando termine el trimestre escolar de las niñas. Encontré algunas opciones de hoteles. ¿Quieres echar un vistazo?» Le entregó un portapapeles con páginas web de hoteles abiertas. Orlando los hojeó, haciendo preguntas sobre precios, disponibilidad, programas infantiles. Parecía realmente interesado, y cada minuto que pasaba, Amelia sentía que sus esperanzas aumentaban. «Me gusta este», dijo finalmente, señalando un complejo de lujo con playa propia y villas rodeadas de vegetación tropical. «Parece perfecto para unas vacaciones en familia». «¿Estás seguro? Es el más caro de todos». «Nos lo podemos permitir», dijo Orlando con confianza. «Y como has dicho, hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos, que sea especial». Se inclinó y le besó la mejilla, un gesto suave que hacía semanas que no veía en él. Amelia sintió que el corazón le daba un vuelco, pero esta vez no de dolor, sino de repentina esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Quizás su matrimonio aún pudiera salvarse. «De acuerdo», dijo, intentando contener el temblor de su voz. «Lo reservaré mañana». Orlando sonrió y se levantó. «Voy a darme una ducha. Ha sido un día muy largo». Cuando se fue, Amelia se quedó sentada en el sofá, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Algo en su disposición a aceptar unas vacaciones caras la alarmó. Él solía ser más práctico en cuestiones económicas, pero quizás él también pensaba que su matrimonio necesitaba este viaje tanto como ella. Al día siguiente, Amelia reservó un hotel y compró los billetes de avión. Cuando todo estuvo confirmado, dio la noticia a las niñas, que la recibieron con chillidos de alegría y saltando por todo el salón. Incluso Mercedes, normalmente reservada, sonrió al ver la alegría de las niñas.
Nos alojaremos en un bungalow junto al mar, les dijo Amelia, mostrándoles fotos del complejo. Hay una piscina con toboganes, un club infantil e incluso clases de submarinismo para los niños. ¿Puedo aprender a bucear?, preguntó Yolanda, mirando una foto de arrecifes de coral. Claro, cariño, papá puede enseñarte. Es un gran nadador. ¿Seguro que papá viene con nosotros?, preguntó Yolanda de repente, y en su voz Amelia oyó una incertidumbre que le llegó al corazón. Por supuesto que irá. Es una fiesta familiar. Estaremos todos juntos. Yolanda asintió, pero Amelia pudo ver que su hija no la creía del todo. Los niños podían sentir la tensión entre sus padres, por mucho que intentaran ocultarlo. Los días previos a la partida pasaron volando entre ajetreo y preparativos. Amelia compró ropa nueva para el viaje, vestidos de verano, bañadores, sombreros para el sol. Quería parecer especialmente atractiva para Orlando, recuperar su atención que parecía haber sido prestada a otra persona. Una noche, mientras se probaba un bañador nuevo y se miraba en el espejo de la habitación, se dio cuenta de lo mucho que había adelgazado en los últimos meses. Las clavículas le sobresalían por debajo de la piel y se le veían las costillas. Pasó la mano por encima de su reflejo, sintiéndose extrañamente ajena a su propio cuerpo. ¿Cuándo había empezado a verse así? ¿Cuándo había perdido la alegría de vivir que solía brillar en sus ojos? El timbre del teléfono interrumpió su reflexión. Era Caridad. ¿Cómo van los preparativos del viaje?, preguntó. Casi todo está listo, respondió Amelia, poniéndose una bata sobre el bañador. Los boletos están comprados, el hotel reservado, las cosas están casi empacadas. ¿Y Orlando? ¿Le apetecen unas vacaciones en familia? Amelia dudó en responder. Parece que sí. Hasta eligió el hotel más caro que le mostré. Dijo que quería que el viaje fuera especial. Caridad pudo oír la duda en su voz. Eso es inusual para él. ¿Qué quieres decir? No lo sé, Amelia. Solo que tengas cuidado. A veces la gente se pone generosa cuando se siente culpable. Las palabras de Caridad tocaron un punto sensible, y Amelia sintió que una oleada de sospecha y miedo volvía a surgir en su interior. ¿Crees que aceptó el viaje por culpa?, preguntó en voz baja. No sé qué pensar, respondió Caridad con sinceridad. Solo quiero que estés preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Después de hablar con Caridad, Amelia no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de Orlando, que dormía a su lado, y pensó en las palabras de su amiga. ¿Y si Caridad tenía razón? ¿Y si la repentina generosidad de Orlando escondía un sentimiento de culpa? Y si era así, ¿por qué se sentía culpable? 3 días antes de partir, Amelia descubrió accidentalmente algo que aumentó sus sospechas. Estaba buscando documentos de viaje en el despacho de Orlando y se encontró con una factura de una joyería. Era un collar de diamantes valorado en varios miles de pesos, comprado hacía solo una semana. Amelia no había recibido ninguna joya de Orlando últimamente. ¿Para quién era este collar? Devolvió el billete exactamente donde lo había encontrado y salió de la oficina con el corazón encogido. Ahora tenía una prueba más, aunque circunstancial, del adulterio de su marido. Una parte de ella quería descubrir la verdad inmediatamente, exigir explicaciones, pero otra se aferraba desesperadamente a la esperanza de que el viaje pudiera salvar su matrimonio. El día antes de partir, Amelia recogió a las niñas del colegio antes de lo habitual, fueron al parque, compraron helado y contemplaron cómo se dormía la ciudad, al abrigo de los primeros crepúsculos. Yolanda y Soledad charlaban sobre su próximo viaje, con los ojos brillantes de ilusión y alegría. Al mirarlas, Amelia sintió que se le partía el corazón al pensar que su felicidad conyugal pronto podría verse truncada. «Mamá, ¿vamos a construir castillos de arena?», preguntó Soledad, chupándose los dedos pegajosos del helado.
Por supuesto, cariño, sonrió Amelia, arreglando un despeinado mechón de pelo de su hija. Los castillos más grandes y bonitos de toda la playa. ¿Nos ayudará papá?, preguntó Yolanda, y de nuevo Amelia oyó la misma incertidumbre en su voz. Claro que nos ayudará, le aseguró, abrazando a ambas niñas. Estaremos todos juntos, como debe ser una familia de verdad. Por la noche, cuando las niñas dormían y sus cosas estaban recogidas y de pie en el pasillo, listas para la partida de mañana, Amelia oyó a Orlando hablando por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta y su voz sonaba desacostumbradamente suave e íntima. «Sí, todo está listo», decía. «No te preocupes, va a ser perfecto». «No, ella no tiene ni idea de nada. Yo tampoco puedo esperar». Amelia se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. No había querido escuchar a escondidas, pero esos fragmentos de conversación hablaban por sí solos. Orlando estaba planeando algo para todo el viaje, algo que ella no debía saber. Se alejó silenciosamente de la puerta y regresó al dormitorio, donde se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Quería llorar, gritar, exigir una explicación, pero no podía permitirse nada de eso. No ahora, no cuando las chicas estaban tan ilusionadas con este viaje, cuando todo estaba listo para partir. Decidió esperar al viaje y ver qué planeaba Orlando. Tal vez estaba equivocada en sus sospechas. Tal vez su conversación era sobre algo completamente diferente, y si no, tendría que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras se acostaba para dormir, Amelia pensó en el mañana, en cómo irían al aeropuerto en familia, cómo volarían hacia el mar, cómo empezarían estas vacaciones tan esperadas. No sabía cómo acabaría este viaje, pero esperaba que, pasara lo que pasara, encontraría la fuerza para sobrellevarlo, por su propio bien y por el de sus hijas. La mañana del día de salida estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Ciudad de México como presagiando problemas. Amelia se despertó antes de que sonara el despertador, se tumbó con los ojos abiertos y escuchó la respiración acompasada de Orlando, que dormía a su lado. Su presencia en su cama aquella noche parecía casi milagrosa. En las últimas semanas, rara vez se había quedado en casa hasta la mañana siguiente. Amelia giró la cabeza con cautela y miró a su marido. Mientras dormía, su rostro parecía relajado, casi sereno, sin la máscara de distanciamiento que llevaba últimamente. Se fijó en sus rasgos familiares, la leve arruga entre las cejas que le había aparecido en el último año, los labios bien definidos, la ligera barba incipiente en la barbilla. 10 años atrás se había enamorado de aquel rostro a primera vista. Ahora parecía el rostro de un casi desconocido. Amelia salió de la cama en silencio, intentando no despertar a Orlando. Tenía que comprobar que todo estaba listo para salir, despertar a las niñas y preparar el desayuno. Su avión salía a las 11 y planeaban salir de casa a las 8 para poder llegar al aeropuerto sin prisas. Caminó por la casa apagada, asomándose a la habitación de las niñas. Yolanda y Soledad dormían abrazadas, como solían hacer cuando estaban excitadas o asustadas. La anticipación del viaje debía de haberlas mantenido despiertas hasta tarde. Amelia sonrió al mirar a sus hijas. Pasara lo que pasara entre ella y Orlando, las niñas no debían sufrir. En la cocina, Amelia encendió la cafetera y sacó alimentos para el desayuno de la nevera. Decidió preparar chilaquiles, el plato favorito de Orlando, con la esperanza de que creara un ambiente agradable antes del viaje. Mientras picaba las verduras para la salsa, la conversación telefónica de ayer de su marido volvió a pasar por su mente. No, no tiene ni idea de nada. Esas palabras resonaron en su mente. La cocina se iba llenando poco a poco de aromas de especias y tortillas fritas. Al otro lado de la ventana empezaba a clarear, el cielo en el este pasaba de gris oscuro a azul pálido, lo que prometía que el cielo nublado aún podría despejarse al mediodía.
Te has levantado temprano. La voz de Orlando detrás de ella hizo que Amelia se estremeciera. No le había oído entrar. Quería ponerme al día con todo, contestó sin darse la vuelta, continuando removiendo la salsa en la sartén. Nos vamos en 2 horas. Orlando se acercó y, para su sorpresa, la abrazó por detrás por los hombros, besándola ligeramente en el cuello. ¿Chilaquiles? ¿A qué se debe esta celebración? Se escuchó una sonrisa en su voz. Amelia se congeló ante la inesperada caricia. ¿Cuándo había sido la última vez que Orlando la había abrazado así? ¿Semanas? ¿Meses atrás? Solo pensé que era un buen comienzo para nuestras vacaciones, respondió ella, tratando de que su voz sonara casual. Orlando la soltó y se sentó a la mesa. Tienes razón, este va a ser un viaje especial. Algo en el tono de su voz hizo recelar a Amelia. Se dio la vuelta y lo miró más de cerca. Orlando parecía emocionado, pero no como lo estaría un hombre que se anticipa a unas vacaciones familiares. En sus ojos vio un brillo extraño, casi febril. Sí, especial, aceptó lentamente, tratando de descifrar su estado de ánimo. Las chicas se vuelven locas de emoción. Me alegro, asintió Orlando, apartando la mirada y sacando su teléfono. Necesito comprobar algunas cosas en el trabajo antes de irme. De nuevo el muro entre ellos creció, alto e impenetrable. El momento de intimidad que había destellado entre ellos se desvaneció sin dejar rastro. Amelia terminó de preparar el desayuno en silencio, solo interrumpido por el repiqueteo del cuchillo contra la tabla de cortar y el chisporroteo silencioso de la sartén. Cuando los chilaquiles estuvieron listos, fue a despertar a las niñas. Yolanda y Soledad se despertaron con dificultad, pero al recordar qué día era, se revitalizaron al instante. Saltaron de la cama y empezaron a correr por la habitación, recordando en el último momento las cosas que tenían que llevarse. «Mamá, ¿puedo llevarme a Lola?», preguntó Soledad, apretando con fuerza contra su pecho el mono de felpa del que no se había separado desde que tenía 3 años. «Por supuesto, cariño», sonrió Amelia mientras ayudaba a su hija a hacer la cama. «Lola también se merece unas vacaciones. ¿Y mi bañador nuevo? ¿Lo has puesto?». Yolanda ya estaba rebuscando en su mochila, comprobando el contenido. «Sí, está en la maleta grande junto con las demás cosas para la playa», contestó Amelia. «Ahora lávate rápido y ve a desayunar. Papá ya está esperando». Al oír hablar de su padre, a Yolanda se le iluminaron los ojos. «¿Papá vendrá con nosotras al aeropuerto?», preguntó con esperanza en la voz. «Claro que sí», Amelia acarició la cabeza de su hija. «Nos vamos de vacaciones todos juntos, ¿recuerdas?». Yolanda asintió, pero en sus ojos Amelia notó la misma incertidumbre de antes. Se le encogió el corazón. Hasta una niña de 7 años podía intuir que algo iba mal en su familia. El desayuno transcurrió en un ambiente inusualmente animado. Las chicas charlaban sobre lo que harían en la playa. Orlando bromeaba y contaba historias sobre submarinismo, prometiendo enseñarles todos los trucos. Amelia los observaba, sintiéndose extrañamente ajena, como si contemplara la perfecta escena familiar a través de un cristal, sin formar parte de ella. Después del desayuno comenzaron los últimos preparativos para la partida. Amelia revisaba documentos, billetes, pasaportes. Orlando sacaba las maletas y las cargaba en el coche. Las chicas correteaban por la casa, recordando de vez en cuando las cosas de las que supuestamente no podían prescindir. A las 7:30 Orlando recibió una llamada que le hizo fruncir el ceño. «Tengo que ir a la oficina», dijo, terminando la llamada. «Un asunto urgente, no puede esperar». «¿Ahora?». Amelia no pudo ocultar su asombro. «Pero nos vamos dentro de media hora». «Seré rápido», le aseguró Orlando poniéndose ya la chaqueta. «Nos vemos en el aeropuerto, en el mostrador de facturación. Llegaré a tiempo, te lo prometo». Le besó la mejilla.
Un beso rápido, casi formal, abrazó a las niñas y salió corriendo de casa. Amelia se quedó en el pasillo, escuchando cómo el coche arrancaba y se alejaba, y sintiendo una fría ansiedad que crecía en su interior. Algo iba mal, muy mal. ¿Papá viene con nosotras?, preguntó Soledad, tirando del brazo de Amelia. No, cariño. Papá tiene una urgencia en el trabajo. Nos verá en el aeropuerto. Soledad hizo un mohín con los labios, pero se distrajo rápidamente con el juguete que estaba a punto de llevarse. Yolanda, sin embargo, miraba a su madre con demasiada atención para sus 7 años. ¿De verdad va a venir?, preguntó en voz baja cuando Soledad dio un paso atrás. Amelia se puso en cuclillas frente a su hija y la tomó por los hombros. Claro que viene. Papá nunca falta a nuestras fiestas familiares. Yolanda la miró durante un largo instante, como tratando de decidir si creerla, pero luego asintió y fue a preparar su pequeña mochila con libros y juegos para el vuelo. A las 8 de la mañana llegó el taxi que Amelia había pedido el día anterior. Cargaron las maletas, comprobaron que no se habían olvidado nada y condujeron hasta el aeropuerto. La carretera estaba sorprendentemente despejada para ser la primera hora de la mañana en Ciudad de México, y llegaron al aeropuerto casi media hora antes de lo previsto. En el aeropuerto había el ajetreo habitual. La gente se apresuraba a facturar, abrazaba a sus despedidas y empujaba carritos de equipaje. Amelia cogió a las dos de la mano y miró a su alrededor en busca de Orlando. No se le veía por ninguna parte. Se dirigieron al mostrador de facturación de su vuelo. Faltaban poco más de 2 horas para el vuelo, y Amelia decidió facturar sin esperar a Orlando. Podría reunirse con ellos más tarde, antes de que comenzara el embarque. Mientras el empleado de la aerolínea comprobaba los billetes y el equipaje, Amelia no dejaba de mirar a su alrededor, esperando ver la alta figura de su marido cruzando a toda prisa el pasillo hacia ellos. Pero no apareció. «Sus tarjetas de embarque, señora», les tendió la empleada. «El embarque comenzará dentro de 1 hora y 20 minutos por la puerta 28. Que tenga un buen vuelo». «Gracias». Amelia cogió los cupones y los contó automáticamente. 3, no 4. «Disculpe, ¿dónde está el billete de mi marido, señor Báez?» La empleada miró el ordenador. «Solo hay 3 pasajeros en su reserva, señora. Usted y 2 niños». Amelia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Eso es imposible. Reservé 4 billetes, para toda la familia». El empleado volvió a comprobar los datos. «No, señora, solo hay 3 billetes. ¿Quizá su marido reservó por separado?» Amelia asintió, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Era imposible. Ella misma había reservado 4 billetes. ¿Cómo podían haberse convertido en 3? Se llevó a las chicas a un lado y sacó su teléfono. El número de Orlando no contestó durante un buen rato y luego saltó el buzón de voz. Volvió a marcar, con el mismo resultado. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Soledad, frotándose la correa de la mochila. «No lo sé, cariño, ya debería haber llegado». Yolanda miró a su madre con preocupación en los ojos. «¿Quizá se ha retrasado en el trabajo?» «Tal vez». Amelia intentó sonreír, pero sintió que la sonrisa le salía torcida y poco natural. «Esperémosle en la cafetería, allí estará más cómodo». Encontraron una pequeña cafetería con vistas a la sala de embarque y pidieron chocolate caliente para las chicas y café para Amelia. Amelia necesitaba algo que le ocupara las manos para que no le temblaran tanto. Los minutos pasaban insoportablemente lentos. Amelia siguió llamando a Orlando, pero su teléfono seguía sin estar disponible. Cada vez más desesperada, miró el correo electrónico de confirmación de reserva que había recibido del hotel. 4 personas, 4 billetes. Era exactamente como lo recordaba. Algo había ocurrido después de hacer la reserva. Alguien, supuso quién exactamente, había cambiado de planes sin decirle nada.
Faltaban 40 minutos para el embarque cuando Amelia vio por fin a Orlando. Caminaba por la sala de embarque, pero no estaba solo. Caminaba a su lado una mujer alta y rubia con un vestido ajustado y una gran maleta con ruedas. Incluso desde la distancia, Amelia reconoció a Silvia Garza, la secretaria de Orlando. Amelia se levantó, sintiendo que la rabia hervía en su interior, mezclada con un profundo dolor. Dejó a las niñas en la mesa, pidiéndole a Yolanda que cuidara a su hermana, y caminó hacia su marido. Orlando la vio cuando ya estaba a pocos metros de él. Su rostro se contorsionó por un momento. ¿Sorpresa? ¿Enfado? Pero rápidamente se recompuso y se detuvo, esperando a que ella se acercara. Silvia parecía avergonzada a su lado, pero no tanto como una mujer sorprendida con el marido de otro hombre. «¿Qué pasa, Orlando?», preguntó Amelia, tratando de hablar en voz baja para no llamar la atención de quienes la rodeaban. «¿Por qué ha cancelado el billete? ¿Y qué hace ella aquí?». Orlando la miró con una expresión que ella nunca había visto en su rostro, una mezcla de lástima y fastidio. «Amelia, iba a hablar contigo más tarde, pero ya que estás aquí, no voy a ir contigo, voy a volar con Silvia». Amelia sintió que el aire salía de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? Pero estábamos planeando unas vacaciones en familia. Las niñas te están esperando, todos te estamos esperando». «Los planes han cambiado», dijo Orlando con frialdad. «Te he dejado un hotel y los billetes. Puedes descansar sin mí». «¿Sin ti?». Amelia no podía creer lo que oía. «¿Quieres que les explique a nuestras hijas que su padre eligió pasar sus vacaciones con otra mujer en lugar de con ellas?». Silvia, junto a Orlando, se estremeció, claramente incómoda, pero no se apartó ni le soltó la mano. «Las niñas lo entenderán», dijo Orlando, pero Amelia oyó una nota de incertidumbre en su voz. «Ya no son pequeñas. Soledad tiene 5 años, Orlando. 5. ¿Y me estás diciendo que entenderá por qué su padre la abandona por su secretaria?». Orlando hizo una mueca ante su tono. «Silvia no es solo mi secretaria. Nos queremos». Esas palabras golpearon a Amelia más fuerte que cualquier golpe físico. Sintió que se le doblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguida sin mostrar debilidad. «Os queréis», repitió con voz sin vida. «¿Y yo, Orlando? ¿Y nuestros hijos? ¿Nuestra familia? 10 años de nuestra vida juntos». Él apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. «No puedo seguir fingiendo, Amelia. No puedo vivir una mentira. Silvia y yo llevamos juntos 6 meses y nunca he sido más feliz. 6 meses. 6 meses de mentiras, de traición, de vivir una doble vida. 6 meses en los que la habían atormentado las sospechas, pero las había ahuyentado, sin querer destruir a la familia. Todo el tiempo había estado compartiendo su cama con otra persona. ¿Y ese era tu plan?». La voz de Amelia temblaba. «¿Aprovechar nuestro viaje familiar para volar con ella, dejarnos a mí y a las niñas en el aeropuerto?». «No, eso salió por accidente». Orlando parecía casi culpable. «Iba a decírtelo antes, pero fui posponiendo la conversación. Y entonces surgió este viaje y pensé que podría explicártelo más tarde cuando volvieras». «No, vas a arruinar mis vacaciones con los niños». Una voz áspera a espaldas de Amelia la hizo volverse. Yolanda estaba parada a unos pasos de ellas, sosteniendo la mano de Soledad. Su rostro estaba contorsionado por la ira y el dolor, sus pequeños puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Yolanda». Amelia dio un paso hacia su hija, pero ésta retrocedió. «Lo he oído todo», dijo Yolanda, con lágrimas brillando en los ojos. «Papá nos deja. Ya no nos quiere». Orlando palideció al oír las palabras de su hija. «Yolanda, mi niña, eso no es cierto. Te quiero a ti y a Soledad más que a nada en el mundo». «¡Mentirosa!»,
gritó Yolanda con tal furia que varios de los pasajeros se volvieron en su dirección. «Si nos quisieras, no te habrías ido con ella». Señaló a Silvia con la clase de desprecio que Amelia nunca había visto en su hija. Soledad, que no entendía muy bien lo que estaba pasando pero notaba la tensión, empezó a llorar. «Papá, ven con nosotras», suplicó entre lágrimas. «Quiero construir castillos de arena contigo. Me lo prometiste». Orlando parecía completamente confundido. Cambió la mirada de una Soledad llorosa a una Yolanda furiosa, a una Amelia pálida y viceversa. «Chicas, yo y a... Señor, ¿está usted en el vuelo de las 11 a Cancún?». Un empleado de la aerolínea se les acercó. «El embarque ya ha comenzado. Tiene que embarcar inmediatamente». Orlando miró su reloj, luego a Silvia, que arrastraba los pies con impaciencia, y finalmente a su familia. «Tengo que irme», dijo en voz baja. «Si me disculpáis, os llamaré más tarde». Recogió su maleta y se dio la vuelta para marcharse. Silvia le siguió sin mirar atrás. «Papá», gritó Soledad, soltándose de los brazos de Yolanda y corriendo tras su padre. «Papá, no te vayas». Amelia atrapó a su hija menor, tirando de ella contra sí. Soledad se revolvió en sus brazos, llorando y llamando a su padre, pero Orlando ya se iba, alejándose cada vez más hasta desaparecer tras las puertas que daban a los embarcaderos. Yolanda se acercó a su madre y a su hermana. Tenía la cara empapada en lágrimas, pero en sus ojos ardía un fuego que la hacía parecer una pequeña guerrera. «Es malo», dijo con firmeza. «No se merece que lloremos por él». Amelia miró a su hija mayor, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y dolor. 7 años y ya tan fuerte. Pero no debería haber sido tan fuerte a esa edad. Debería haber sido una niña despreocupada, ajena a la traición y al dolor. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Yolanda cogiéndola de la mano. Amelia miró las tarjetas de embarque que aún tenía en la mano. Podían volar las 3 como habían planeado, quedarse en el hotel que habían reservado, pasar unas vacaciones junto al mar. Pero la idea de fingir que todo iba bien, de sonreír a las niñas y fingir que solo estaban de vacaciones sin papá, era insoportable. «No vamos a volar», decidió. «Nos vamos a casa de la abuela Valentina». Valentina Monterde, la madre de Amelia, vivía en una lujosa mansión en un barrio de lujo de Ciudad de México. Sus opiniones tenían peso en los círculos empresariales de la ciudad, y su empresa de inversiones era una de las mayores del país. Siempre había sido reservada con Orlando, intuyendo algo falso en él, y ahora Amelia sabía que su madre la apoyaría sin dudarlo. Entregaron los billetes, con la pérdida de una suma considerable, pero a Amelia no le importó, y tomaron un taxi hasta la casa de Valentina. Durante todo el trayecto, Soledad lloró silenciosamente en el regazo de Amelia, y Yolanda miró en silencio por la ventanilla, con su rostro infantil tenso por la emoción contenida. Valentina las recibió en la puerta de su casa. A pesar de sus 60 años, parecía delgada y elegante, con el pelo plateado impecablemente peinado y unos sagaces ojos oscuros que consideraron la situación al instante. «Pasen», les dijo, haciéndoles pasar al fresco vestíbulo. «Meridia», se dirigió a su ama de llaves, «prepara las habitaciones para la señora Amelia y los niños, y trae chocolate caliente para las niñas». Valentina las condujo al salón, una habitación espaciosa con techos altos y muebles antiguos. Aquí todo respiraba a dinero viejo y gusto impecable, desde los cuadros de las paredes hasta las baratijas de cristal de las estanterías. «Ahora contadme qué ha pasado», dijo Valentina cuando las niñas, tras recibir sus bombones, fueron enviadas con Meridia a ver el jardín con la fuente en el patio. Y Amelia lo había contado. Todo, desde las primeras sospechas hasta la escena de hoy en el aeropuerto.
Valentina escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero Amelia podía ver cómo su rostro se ensombrecía con cada palabra, cómo sus labios se apretaban en una fina línea. «Ese bribón», dijo Valentina cuando Amelia hubo terminado. «Siempre supe que no era digno de ti. Siempre sentí en él esa ambición barata, ese brillo en sus ojos cuando miraba nuestro dinero». «Mamá, no». Amelia se frotó los ojos con cansancio. «Ahora no». Valentina asintió, ablandándose. «Tienes razón. Lo importante ahora es que estás aquí, a salvo. Quédate el tiempo que necesites. Esta casa siempre está abierta para ti». «Gracias». Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras desde la traición de Orlando. «No sé qué hacer ahora. ¿Cómo explicarles a las niñas que su padre...?» «No tienes que explicarles nada», dijo Valentina con firmeza. «Orlando tomó sus propias decisiones y es él quien debe explicárselas a sus hijas, si tiene el valor de hacerlo». Amelia asintió, pero sabía que no sería tan fácil. Las niñas harían preguntas, sobre todo Yolanda, que ya entendía lo suficiente como para sentir la profundidad de la traición de su padre. «Llamaré a Caridad», dijo Amelia tras una pausa. «Necesito el consejo de un abogado». Valentina asintió con aprobación. «Así es. Y no te preocupes por el dinero. Yo pagaré todos los honorarios de los abogados. Este hombre pagará por lo que ha hecho». La mañana en casa de Valentina Monterde empezó temprano. Los primeros rayos de sol a través de las pesadas cortinas despertaron a Amelia, que había pasado la noche en un intranquilo medio sueño. Tumbada en el dormitorio de invitados, con la mirada fija en el techo de estuco, trató de asimilar la realidad de su nueva situación. Una esposa abandonada, una madre soltera, una mujer traicionada por el hombre en quien más confiaba. El reloj de la mesilla marcaba las 6 de la mañana. Yolanda y Soledad dormían en la habitación contigua. Habían dormido mucho la noche anterior, sobre todo Soledad, que había llorado hasta quedarse dormida, exigiendo a su papá hasta quedar exhausta. Amelia esperaba que durmieran más, para tener tiempo de ordenar sus pensamientos. Se levantó de la cama, se puso la bata que le había dejado la cariñosa Meridia y salió silenciosamente al pasillo. La casa estaba en silencio, solo se oían los sonidos apagados del ama de llaves preparando el desayuno en la cocina. Amelia bajó las escaleras y se dirigió al despacho de su madre. Valentina, como ella sabía, se levantaba al amanecer y solía pasar las primeras horas del día viendo las noticias de negocios y consultando los informes bursátiles. La guerra no conoce días de descanso, le gustaba decir de los negocios. La puerta del despacho estaba entreabierta. Amelia llamó y al oír un breve «Villo» entró en la habitación. Valentina estaba sentada ante un enorme escritorio de caoba, con un ordenador portátil encendido frente a ella y una pila de papeles a su lado. Ya estaba completamente vestida y tenía un aspecto impecable. Ni rastro de arrugas en su blusa de seda, ni un solo pelo despeinado de su perfecto peinado. «Llegas pronto», comentó Valentina sin apartar los ojos del documento que estaba revisando. «No podía dormir más», respondió Amelia, hundiéndose en la silla frente al escritorio. Valentina dejó los papeles a un lado y miró a su hija. Sus ojos oscuros leían ansiedad, pero su rostro permanecía impenetrable. «¿Cómo están las niñas?» «Dormidas. Me costó acostarlas anoche». Valentina asintió. «Es comprensible. Es un gran shock para ellas». Amelia sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Las contuvo con un esfuerzo de voluntad. Ayer se había permitido llorar cuando las niñas dormían y Caridad, que había llegado por la noche, le había cogido la mano mientras ella lloraba su dolor y su humillación. Pero hoy tenía que ser fuerte, por el bien de las niñas. «No sé qué hacer ahora», admitió, mirándose las manos. Valentina miró a su hija con atención. Su rostro se suavizó. «Ahora mismo tu trabajo es cuidar de las niñas y de ti misma. Yo me ocuparé del resto».
Había una nota acerada en la voz de Valentina, y Amelia levantó la vista. Conocía ese tono. Era la forma en que su madre hablaba de los competidores que estaba a punto de destruir, de los socios que habían traicionado su confianza. Era la voz de Valentina, la mujer de negocios, despiadada y decidida. «¿Qué quieres decir?», preguntó Amelia. «Quiero decir que ese hombre no se saldrá con la suya», respondió Valentina, y sus ojos se entrecerraron. «Abandonó a mi hija y a mis nietas, destrozó a tu familia, traicionó tu confianza, pagará por ello». «Mamá, no tienes que hacer nada». «Sí tenemos», la interrumpió Valentina. «¿Cree este hombre que puede jugar con nosotras y salirse con la suya?». «No, Amelia, esta vez no». Valentina se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Daba a un cuidado jardín con magnolias en flor y una fuente de piedra. El sol de la mañana doraba las copas de los árboles, creando una ilusión de idilio tan contrastante con los oscuros pensamientos de la dueña de la casa. «¿Sabe que mi primo Ricardo es ahora el fiscal jefe?», preguntó Valentina sin volverse. Amelia conocía a Ricardo Monterde, un hombre alto y severo, de ojos penetrantes, que siempre miraba al mundo como si sospechara que encubría un crimen. Era 20 años más joven que Valentina, pero siempre habían estado muy unidos, quizá por la similitud de caracteres. «Sí, lo he oído», respondió Amelia con cautela. «¿Pero qué tiene que ver esto con Ricardo?». Valentina se volvió hacia su hija. Su rostro expresaba una sombría determinación. «La cadena de gasolineras de Orlando. ¿Te has preguntado de dónde ha salido el dinero para ampliarla en los últimos años?». Amelia frunció el ceño. En efecto, el negocio de Orlando había crecido con sorprendente rapidez en los 2 últimos años. Se abrían nuevas estaciones una tras otra, y Orlando lo atribuía a inversiones afortunadas y buenos contratos. Amelia nunca entraba en detalles. Las finanzas siempre habían sido su área. Hablaba de inversores. «Inversores», Valentina pronunció la palabra con evidente desdén. «Hice averiguaciones durante la noche. Su negocio se expande demasiado rápido para las fuentes legales de financiación, y los métodos que utiliza para eliminar a la competencia, digamos que dejan muchas preguntas». «¿Crees que él, quebrantando la ley?». Amelia apenas podía creerlo. Orlando siempre le había parecido tan correcto, tan complaciente, pero, de nuevo, ella tampoco había esperado que él la engañara. «No lo creo, estoy casi segura», respondió Valentina. «Y Ricardo nos ayudará a demostrarlo. Va a iniciar una investigación en la empresa de Orlando, y si allí hay la más mínima irregularidad, la encontrará. Pero si no hay irregularidades…». Valentina sonrió, y esa sonrisa incomodó a Amelia. «Siempre hay irregularidades, Amelia. La única cuestión es si se buscan con suficiente cuidado. Ricardo es un hombre muy atento». Amelia sintió un vago malestar. Lo que su madre sugería rozaba el límite de lo ético. Utilizar los lazos familiares para iniciar una investigación basada en un rencor personal no era exactamente lo que ella quería. «Mamá, no estoy segura». «Estoy segura», dijo Valentina con firmeza. «Puedes mantenerte al margen si no quieres, pero no dejaré que este hombre haga daño a mi familia y se salga con la suya. No dejaré que abandone a mis nietas y olvide sus responsabilidades. Responderá de todo». Había tanto fuego en los ojos de Valentina que Amelia se dio cuenta de que era inútil discutir. Una vez que su madre había tomado una decisión, era imposible cambiarla, y para ser honesta consigo misma, una parte de Amelia, la parte oscura y herida, deseaba que Orlando sintiera siquiera una 10ª parte del dolor que él les había causado a ella y a las niñas. «Haz lo que creas correcto», dijo finalmente. Valentina asintió, como si no hubiera esperado otra respuesta. «Voy a llamar a Ricardo. Estará encantado de ayudar. Siempre ha valorado los lazos familiares». Ricardo Monterde llegó a tiempo para el almuerzo.
alto, delgado, con un traje impecable, ojos sagaces bajo unos párpados pesados. Tenía exactamente el aspecto que debería tener un fiscal jefe. Apareció en el comedor de Valentina justo cuando Amelia estaba terminando de comer con las chicas. Al ver al desconocido, Soledad se aferró a su madre. «¿Quién es este tío?», susurró. «Es mi primo Ricardo», explicó Valentina entrando tras él. «Está aquí por negocios. Amelia, deja a las niñas con Meridia, tenemos que hablar». Amelia asintió, limpió la boca de Soledad con una servilleta y pidió al ama de llaves que llevara a las niñas al jardín después de comer. Cuando los niños estuvieron fuera, los adultos se trasladaron al estudio de Valentina. Ricardo no era muy hablador. Escuchaba la historia que contaba Valentina, asintiendo de vez en cuando o haciendo breves preguntas aclaratorias. Su rostro permaneció impasible, pero Amelia notó que sus ojos se entrecerraban por un momento cuando Valentina relató la escena del aeropuerto. «¿Quieres que empiece a investigar sus negocios?», preguntó cuando Valentina hubo terminado. «Sí», asintió ella. «Seguro que allí hay algo que buscar». Ricardo golpeó con los dedos el brazo de la silla. «¿Puedo hablar con franqueza?», preguntó mirando a Amelia. Ella asintió, sintiendo que todo su interior se contraía ante la expectativa de una conversación desagradable. «Lo que hizo su marido es moralmente repugnante», dijo Ricardo. «Pero no es un delito. No puedo iniciar una investigación contra él solo porque sea un mal marido y padre». «Lo entendemos», dijo Valentina, «pero su negocio se está expandiendo demasiado rápido. Nuevas estaciones, nuevos equipos, sacando a los competidores del mercado. ¿De dónde viene el dinero, Ricardo? ¿Quiénes son sus inversores? ¿Cómo consigue permisos de construcción en un tiempo récord? Ya sabes cómo funciona nuestro sistema. Estas cosas no suceden sin ciertos acuerdos». Ricardo escuchaba atentamente, y a medida que Valentina hablaba, su rostro se volvía más pensativo. «Tiene sentido», admitió al fin. «El mercado del combustible es un negocio sucio. Siempre hay lugar para la corrupción, la evasión fiscal, la competencia desleal». «Exacto», le espetó Valentina. «No te estoy pidiendo que te inventes un caso. Te pido que examines más de cerca un negocio que ya merece un escrutinio minucioso». Ricardo guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. «De acuerdo», dijo al fin. «Iniciaré una investigación, pero actuaré estrictamente dentro de la ley, Valentina. Nada de falsificaciones ni manipulaciones. Si encontramos irregularidades, bien. Si no, no me las inventaré». «No te lo pido», sonrió Valentina. «Solo que mires con mucho cuidado». Ricardo asintió y miró a Amelia. «¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con este plan?». Amelia se sintió extrañamente ajena, como si estuviera observando la conversación desde la barrera. Una parte de ella protestaba contra el uso del vínculo para vengarse, pero otra parte de ella, la que aún había oído los gritos de Soledad y visto la ira en los ojos de Yolanda, quería que Orlando pagara por su traición. «Sí», dijo en voz baja. «Si violó la ley, debe responder por ello». «Bien». Ricardo se puso de pie. «Empezaré hoy mismo. Formaré un equipo especial, con las personas más fiables que encuentre. Informaré de los resultados en cuanto tenga los primeros datos». Se despidió y se marchó, dejando a Amelia y a su madre en el estudio. Valentina parecía satisfecha, pero Amelia solo sentía fatiga y desolación. «¿Crees que esto es lo correcto?», preguntó cuando los pasos de Ricardo se apagaron en el pasillo. Valentina la miró fijamente. «¿Correcto? No lo creo. Pero con razón, sí. Arruinó tu vida, la de las chicas. ¿Por qué su vida debe permanecer intacta? ¿Por qué debería disfrutar del sol y del mar con su amante mientras tú recoges los pedazos de tu corazón roto?». Amelia no encontraba qué responder. Había verdad en las palabras de su madre, por amargas que fueran.
Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de incredulidad. Amelia intentó dar a las niñas una apariencia de normalidad. Paseaban por el jardín, leían libros, veían dibujos animados, pero ninguna de ellas mencionó a Orlando, como si por acuerdo tácito el nombre de su padre fuera tabú en sus conversaciones. Yolanda estaba inusualmente callada y seria para sus 7 años. Era como si hubiera madurado con los días, más atenta con su hermana menor, más cariñosa. Soledad, en cambio, estaba a menudo malhumorada, lloraba sin motivo, exigía lo imposible. Eran sus formas de sobrellevar el trauma, y Amelia soportaba pacientemente los caprichos, comprendiendo su origen. Al tercer día, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la supervisión de Meridia, Ricardo llamó a Valentina. Amelia estaba en el salón, revisando las cosas de las niñas que habían cogido de casa a toda prisa, cuando oyó que su madre contestaba al teléfono. Algo en el tono de Valentina la hizo escuchar. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Estás segura? Valentina habló, y en su voz Amelia pudo oír sorpresa y satisfacción. Valentina entró en el salón unos minutos más tarde, y en su rostro había una expresión de triunfo que Amelia rara vez había visto incluso después de los negocios más exitosos. Era Ricardo, dijo Valentina sentándose junto a su hija. Ya tiene los primeros resultados de la investigación, y son impresionantes. Amelia dejó a un lado el vestido de bebé que sostenía en las manos. ¿Qué han encontrado? Evasión fiscal a gran escala, falsificación de estados financieros, sobornos a funcionarios para obtener permisos para construir nuevas estaciones. Y eso es solo el principio. Habló Valentina con tanta satisfacción como si ella misma hubiera resuelto personalmente esos delitos. Ricardo ha obtenido autorización judicial para embargar todos los bienes de la empresa hasta que concluya la investigación. Todas las cuentas han sido bloqueadas, todas las transacciones suspendidas. Amelia sintió un extraño vacío en su interior. Debería haberse alegrado, debería haberse sentido triunfante como su madre, pero en lugar de eso solo sintió fatiga y ligeras náuseas. Así que sí violó la ley, dijo en voz baja. Y no solo la infringió, sino que lo hizo sistemáticamente y a gran escala, confirmó Valentina. Su marido no es solo un mal hombre, también es un criminal. Aquellas palabras golpearon a Amelia con una fuerza inesperada. Orlando era un criminal. El hombre con el que había vivido 10 años, el padre de sus hijos, no solo la engañaba a ella, sino también a la ley. ¿Quién era realmente ese hombre al que creía conocer mejor que nadie en el mundo? ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sintiendo que le temblaban las manos. Ahora está en serios problemas, dijo Valentina con satisfacción. Se enfrenta no solo a la pérdida del negocio, sino a un proceso penal. Cárcel, Amelia. Tu marido podría ir a la cárcel durante años. Amelia cerró los ojos. La imagen de Orlando entre rejas, con una bata de presidiario, era a la vez aterradora y extrañamente satisfactoria. Una parte de ella deseaba que sufriera como la había hecho sufrir a ella y a las niñas, pero la otra parte, la que aún recordaba a un joven Orlando sonriéndole en la playa de Playa del Carmen 10 años atrás, solo sentía dolor. ¿Él lo sabe?, preguntó abriendo los ojos. Ya debería saberlo, asintió Valentina. Ricardo ha enviado investigadores a todas las gasolineras a la vez. Están requisando documentos, precintando los locales e interrogando a los empleados. Probablemente Orlando ya ha sido informado de esto donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Amelia imaginó a Orlando y Silvia en la playa, tomando el sol o nadando en las aguas turquesas del Caribe. Imaginó que les contaban el desastre que había ocurrido con el negocio de Orlando. Cómo le cambia la cara, cómo vuela del asiento, dejando a una amante confundida. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Oyeron a Meridia cruzar el pasillo para abrirla. Luego se oyeron voces fuertes.
una de las cuales Amelia reconoció al instante. Orlando. Valentina también reconoció la voz de su yerno. Su rostro se puso rígido, sus ojos se entrecerraron. «Está aquí», dijo, poniéndose de pie. Más rápido de lo que esperaba. Amelia se levantó también, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No estaba preparada para este encuentro, no ahora, tampoco después de la traición. Pero no había opción. Orlando ya caminaba hacia la sala, ignorando los intentos de Meridia por detenerlo. La puerta se abrió de golpe e irrumpió en la sala, despeinado, con el rostro enrojecido por la ira, vistiendo un traje arrugado como si se lo hubiera puesto deprisa. Una Meridia preocupada corrió tras él. «Señora, he intentado detenerle». «No pasa nada, Meridia», dijo Valentina con calma. «Ya puedes irte, y procura que las niñas se queden en el jardín». El ama de llaves se retiró de mala gana, lanzando una última mirada ansiosa a un Orlando furioso. «¿Qué has hecho?», gritó en cuanto se cerró la puerta. Su rostro se contorsionaba de rabia, las venas le palpitaban en las sienes. «¿Qué demonios has hecho, Amelia?». Amelia dio un paso atrás, sorprendida por su furia. Nunca había visto a Orlando así. Siempre había sido un hombre reservado que controlaba sus emociones. «No sé lo que quieres decir», dijo en voz baja. «No mientas». Orlando dio un paso hacia ella y Amelia retrocedió involuntariamente. «Mis asuntos, mis estaciones, todo sellado, todas las cuentas bloqueadas. Esto es obra tuya, lo sé». «Cuida tu tono cuando hables con mi hija». La gélida voz de Valentina detuvo a Orlando. Se volvió hacia su suegra y entrecerró los ojos. «Oh, así que esto es obra tuya, vieja bruja», siseó. «Decidida a vengarte por haber abandonado a tu preciosa hijita, usaste tus conexiones para destruirme». Valentina lo miró con tal desprecio que Amelia se preguntó cómo Orlando podía soportar esa mirada. «Te destruiste a ti mismo, Orlando», dijo Valentina. «Por tus crímenes, por tu engaño, por tu traición. Todo lo que está ocurriendo ahora es el resultado de tus propias acciones». «¿Crímenes?». Orlando rió, pero no había alegría en su risa, solo amargura y rabia. «¿Qué delitos? Todo lo que he hecho, todo el mundo en este negocio lo hace. Es solo optimización». «Eso lo decidirá el tribunal», dijo Valentina. «Ahora te voy a pedir que te vayas de mi casa. Estás molestando a mi hija y podrías asustar a mis nietas». «No me voy a ninguna parte hasta que hable con Amelia». Orlando se volvió de nuevo hacia su mujer. Sus ojos ardían de rabia, pero debajo Amelia vio miedo. «Tienes que parar esto, Amelia. Por el bien de nuestros hijos, por todo lo que hay entre nosotros. Tienes que pedirle a tu madre que retire los cargos». «No tengo que hacer nada», dijo Amelia en voz baja, sorprendida por su calma. «Nos traicionaste, Orlando. Nos abandonaste a mí y a las chicas en el aeropuerto por tu secretaria. Nos humillaste delante de todos. Le rompiste el corazón a Soledad, que llora todas las noches llamándote. Hiciste que Yolanda se desilusionara de su padre, a quien adoraba. Destruiste nuestra familia y ahora me pides que te salve». Orlando la miró, y por un momento algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, dando paso a un frío cálculo. «Piensa en el lado práctico, Amelia», dijo, tratando de hablar con más calma. «Si mi negocio quiebra, ¿de dónde saldrá el dinero para la pensión alimenticia, para la educación de las niñas, para su futuro? ¿Estás dispuesta a quitarles la manutención a tus hijas por venganza?» Era un argumento fuerte, y Amelia dudó un momento. No había pensado en ese aspecto de la cuestión. Si Orlando lo perdía todo, ¿qué pasaría con las niñas? ¿Cómo les proporcionaría la vida a la que estaban acostumbradas? «No le hagas caso, Amelia», intervino Valentina. «Esto es una manipulación. Tus hijas nunca serán indigentes mientras yo viva,
Y tú misma eres una excelente psicóloga con una buena consulta. Te irá bien sin su dinero. Orlando lanzó una mirada de odio a su suegra, pero continuó dirigiéndose a Amelia. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Que el padre de tus hijos vaya a la cárcel? ¿Que Yolanda y Soledad crezcan sabiendo que su padre está entre rejas? ¿Qué les dirán a sus amigos, a sus profesores? ¿Cómo les explicarán que su madre mandó a su padre a la cárcel? Cállate, dijo Amelia en voz baja, sintiendo que la ira le subía al pecho. No te atrevas a utilizar a nuestras hijas para manipularme. ¿No dijiste hace 3 días que entenderían por qué las dejabas por una amante? ¿No las dejaste llorando en el aeropuerto? ¿No traicionaste su confianza y rompiste sus corazones? ¿Y ahora estás aquí intentando convencerme de que te preocupas por su bienestar? Amelia se sorprendió de su propia osadía. Normalmente evitaba la confrontación y prefería la resolución pacífica de los conflictos. Pero ahora, mirando a su marido, que hasta hacía unos días había sido el centro de su vida, solo sentía rabia y frustración. Orlando palideció ante sus palabras, como si le hubiera golpeado. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento se abrió la puerta de la sala y Soledad entró corriendo. Su carita se iluminó al ver a su padre. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia Orlando. «¡Has vuelto!». Orlando cogió a su hija en brazos y la acercó a él. Su rostro se suavizó, y por un momento Amelia vio en él al hombre que una vez había amado, un padre cariñoso que adoraba a sus hijos. «Hola, princesa», dijo, besando a Soledad en la coronilla. «¿Cómo estás?». «No muy bien», contestó la niña con sinceridad. «Te he echado de menos. ¿Por qué no viniste al mar con nosotros? ¿Por qué te fuiste con esa tía?». La pregunta de la niña de 5 años quedó flotando en el aire, y Amelia vio cómo la confusión y la vergüenza se reflejaban en el rostro de Orlando. No sabía qué contestar a su propia hija. Yolanda también apareció en la puerta. A diferencia de su hermana, no corrió hacia su padre. Se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y lo miró con una expresión demasiado adulta para su rostro infantil, una mezcla de decepción y juicio. «Yolanda», Orlando tendió la mano a su hija mayor. «Ven aquí, cariño». Yolanda no se movió de su asiento. «¿Por qué has venido?», preguntó sin rodeos. «Querías estar con ella, no con nosotros». Orlando bajó la mano, claramente sorprendido por la brusquedad de su hija. «Yolanda, es difícil de explicar. Una relación de adultos...». «No, no es complicado», le interrumpió la chica. «Ya no quieres a mamá ni a nosotros. Amas a esa mujer. Eso es todo». Amelia se acercó a Yolanda y le puso una mano en el hombro. Podía sentir cómo los músculos de su hija se tensaban mientras intentaba aguantar y no mostrar su dolor. «No es así», Orlando parecía casi suplicante. «Os quiero a Soledad y a ti más que a nada en el mundo. Sois mis niñas». «¿Entonces por qué te fuiste?», preguntó Yolanda, y en su voz Amelia escuchó un escalofrío de lágrimas contenidas. Es complicado, cariño. A veces los adultos cometemos errores». «Niñas», intervino Valentina, acercándose a sus nietas. «¿Por qué no vais a la cocina? Meridia ha hecho vuestras galletas favoritas, y mamá necesita hablar a solas con papá». Yolanda asintió, comprensiva. Tomó la mano de Soledad, prácticamente alejándola de su padre. «Vamos, Sol, la abuela tiene razón». «Pero yo quiero quedarme con papá», protestó Soledad. «Papá no se va a ningún lado», dijo Yolanda en un tono que Amelia comprendió. La hija mayor no creía en sus propias palabras, pero las decía para consolar a su hermana. «Hablaremos con él más tarde». Soledad cumplió a regañadientes, y las niñas se marcharon, acompañadas por Valentina, que se volvió hacia su hija en el umbral. «Estaré con las niñas. Llámame si me necesitas». Cuando la puerta se cerró tras ellas, Orlando se hundió exhausto en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué he hecho?», murmuró.
Dios, ¿qué he hecho? Amelia lo miró sin compasión. Hasta hacía unos días se habría alegrado de su remordimiento, lo habría aceptado de vuelta sin rechistar, solo para mantener unida a la familia, pero ahora solo lo veía como otro intento de manipulación. No hagas esto, Orlando, dijo cansada. No tienes que fingir remordimiento cuando te han inmovilizado. No te arrepientes de habernos dejado. Lamentas que tu negocio esté en peligro. Levantó la cabeza y la miró con los ojos enrojecidos. Eso no es cierto, Amelia. Estoy muy confuso. Silvia, fue un error. Una debilidad momentánea que fue demasiado lejos. Una debilidad momentánea de 6 meses de duración. Amelia negó con la cabeza. No vuelvas a mentirme, Orlando. No me lo merezco. Suspiró y se recostó en su silla. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pida perdón? ¿Que me arrastre a tus pies? Lo haré si tú quieres. Solo detén esta investigación. Lo perderé todo, Amelia. Todo lo que he pasado años construyendo. ¿Qué pasa con lo que he perdido? Preguntó Amelia en voz baja. Mi confianza, mi fe en ti, mi amor, y lo que han perdido nuestras hijas, su padre, su seguridad, su fe en la familia, ¿esas pérdidas no importan? Orlando apartó la mirada sin encontrar respuesta. No puedo detener la investigación aunque quisiera, continuó Amelia. Ya no está en mis manos. Si violaste la ley, tendrás que responder por ello, independientemente de nuestra relación personal. Arruinarás la vida del padre de tus hijos, volvió a intentar. No, Orlando, usted arruinó su propia vida. Por tus decisiones, por tus acciones, por tu traición. La miró durante un largo instante, y en sus ojos Amelia vio una mezcla de ira, miedo y, lo que más la sorprendió, respeto. Has cambiado, dijo al fin. Antes no me hablabas así. Nunca había pensado que mi marido fuera capaz de semejante traición, replicó Amelia. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Orlando se levantó lentamente, dándose cuenta de que había perdido esta pelea. Esto no ha terminado, dijo, mirándola directamente a los ojos. Lucharé por mi negocio, por mi libertad, y también por mis hijas. No puedes apartarlas de mí para siempre. No voy a hacerlo, replicó Amelia. Te quieren, pase lo que pase, y necesitan un padre, aunque sea uno como tú. Aquellas palabras parecieron golpearle más fuerte que todas las acusaciones anteriores. Se estremeció como si recibiera un golpe, pero se recompuso rápidamente. Ahora me voy, dijo, dirigiéndose a la puerta. Pero no será la última vez que nos veamos. Diles a las chicas que las quiero. Díselo tú misma, respondió Amelia, si tienes el valor de enfrentarlas de nuevo. Orlando se detuvo en la puerta como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió y salió. Amelia oyó sus pasos desvanecerse en el pasillo mientras la puerta principal se cerraba de golpe. Estaba sola en el salón, sintiendo una extraña mezcla de devastación y liberación.